Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sin duda va a captar vuestra atención, porque vamos a hablar de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, de un galán que siempre está en el centro de la noticia y lamentablemente, hoy lo que nos ocupa es una situación que ha generado mucha preocupación. Can Yaman lesionado. Sí, esa es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué le pasó a nuestro actor turco favorito y cómo se encuentra ahora? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles y a manteneros al día de su estado. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. ¡Vamos allá! Como todos saben, Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno. Su carisma, su talento y esa energía arrolladora que proyecta en cada personaje que interpreta lo han catapultado a la fama internacional. Hemos disfrutado de su actuación en series que se han convertido en auténticos éxitos, como Erkencikus y Dolunay, que le valieron el reconocimiento global y una legión de fans incondicionales en países tan diversos como Italia, España, México, Argentina y por supuesto su natal Turquía. Cada aparición pública suya, cada nuevo proyecto genera un revuelo considerable y su vida personal, aunque a menudo privada, es objeto de constante interés mediático. Por eso, cuando surge la noticia de una lesión, la preocupación se extiende como la pólvora entre sus miles de fans. Y es que imaginemos un actor de su calibre con una agenda apretada, rodajes intensos que exigen un gran esfuerzo físico, y una vida personal que siempre está bajo el escrutinio público. Un tropiezo así puede ser un gran inconveniente, no solo para él, sino también para la producción de sus proyectos y la expectativa de sus seguidores. La noticia de su lesión ha sido un tema de conversación en muchos foros y redes sociales, generando un torrente de comentarios, especulaciones y, sobre todo, deseos de pronta recuperación. Y aquí estamos para poner un poco de luz sobre lo ocurrido, basándonos en la información confirmada y los últimos reportes. La noticia de la lesión de Can Yaman comenzó a circular hace algunas semanas, y como suele suceder en estos casos, la información al principio era un poco confusa y dispersa. Los primeros titulares y menciones en redes sociales eran vagos, lo que alimentó la especulación. Se habló de diferentes motivos, algunos más dramáticos que otros, desde percances menores hasta situaciones que se exageraron en su difusión. Sin embargo, como siempre, nos hemos propuesto ir más allá de los rumores y centrarnos en lo que se ha confirmado y lo que sabemos con mayor certeza. El contexto general que ha trascendido es que la lesión se produjo durante una actividad deportiva. Y aquí es importante destacar que Can Yaman es conocido por ser una persona muy activa, que cuida mucho su físico y que practica deporte de forma regular y con gran intensidad. De hecho, su disciplina en el gimnasio y su amor por el deporte son parte intrínseca de su imagen pública, un aspecto que sus fans admiran y que, paradójicamente, hace que una lesión en este contexto sea aún más sorprendente para muchos. La idea de ver a un hombre tan en forma y aparentemente invencible sufrir un percance físico es algo que resuena, pero que también nos recuerda su humanidad. Los detalles más precisos que han llegado a nosotros apuntan a que la lesión se produjo mientras Can se encontraba practicando uno de sus deportes favoritos, aparentemente fútbol. Ya saben cómo son estos deportes de contacto, por muy cuidadosos que seamos, siempre existe el riesgo de un mal movimiento, un pisotón inesperado, una entrada fuerte de un compañero o rival, o una torsión súbita que pueda derivar en una lesión. En este caso parece que Can sufrió una molestia o un golpe que lo obligó a detener la actividad física. Las primeras informaciones hablaban de una posible rotura, lo que siempre suena alarmante y activa todas las alarmas entre sus seguidores, pero con el paso de los días y a medida que se obtenían más datos de fuentes cercanas al actor o de comunicados oficiales, la situación se fue aclarando gradualmente, permitiendo un panorama más preciso. Lo importante aquí es desmitificar un poco los rumores y centrarnos en la realidad de la situación. Afortunadamente queremos aclarar desde el principio que no se trató de un accidente grave ni nada que pusiera en peligro su vida o su carrera de forma permanente. Eso es lo primero que quiero aclarar para tranquilizar a todos sus seguidores que han expresado tanta preocupación. Sin embargo, sí que fue una lesión que requirió atención médica y, sobre todo, un periodo de descanso y recuperación. Inicialmente se barajaron diferentes posibilidades sobre la localización exacta de la lesión. Se habló de una posible lesión en el tobillo, lo cual es común en deportes como el fútbol, o quizás en la rodilla, otra zona vulnerable al esfuerzo y los giros. Sin embargo, la información más consistente y fiable que ha llegado a nosotros es que se trata de una lesión muscular.
Específicamente se ha mencionado con mayor frecuencia que podría ser una rotura fibrilar, que es algo bastante común en deportistas y personas con actividad física intensa. Una rotura fibrilar ocurre cuando las fibras de un músculo se desgarran, ya sea por sobreesfuerzo, un estiramiento brusco e inesperado, un golpe directo en la zona o una carga excesiva que el músculo no puede soportar. Estas lesiones, si bien es crucial reiterar que no suelen ser tan graves como una fractura ósea o una lesión ligamentosa severa, sí que requieren un tiempo de recuperación y un manejo adecuado para evitar complicaciones. El dolor puede ser considerable y la movilidad de la zona afectada se ve notablemente limitada, lo que obviamente interrumpe las actividades diarias, y más aún las profesionales para un actor de la talla de Can Yaman. Pensemos en las exigencias de un rodaje, largas jornadas laborales, movimientos que implican todo el cuerpo, a veces escenas de acción que requieren agilidad y fuerza, y la necesidad de estar en óptimas condiciones físicas para dar vida a sus personajes. Si un músculo importante está afectado, todo esto se complica enormemente, haciendo imposible o muy riesgoso continuar con el ritmo habitual de trabajo. La recuperación de una rotura fibrilar implica no solo la curación del tejido muscular, sino también la recuperación de la fuerza, la flexibilidad y la resistencia, para poder volver a realizar las actividades a las que estaba acostumbrado. Ahora, la pregunta clave que todos nos hacemos, ¿cómo está Can Yaman ahora? Aquí es donde podemos daros noticias más alentadoras y esperanzadoras. Afortunadamente, las informaciones más recientes y fiables apuntan a que Can Yaman se está recuperando satisfactoriamente. Obviamente una lesión así, especialmente una rotura muscular, no desaparece de la noche a la mañana. Requiere paciencia, reposo, seguir estrictamente las indicaciones médicas y un proceso de rehabilitación pautado. Se ha visto a Can Yaman en algunas ocasiones después de la lesión, ya sea en eventos públicos o a través de publicaciones en sus redes sociales, y aunque es posible que haya tenido que limitar algunas de sus actividades o realizar movimientos con mayor precaución, no se le ha visto con un semblante de gran preocupación o abatimiento. De hecho, en algunas de sus apariciones públicas o a través de sus redes sociales, ha dado muestras de optimismo, gratitud por el apoyo recibido y una actitud positiva hacia su recuperación. Cuando un personaje público de la magnitud de Can Yaman sufre una lesión, siempre hay un seguimiento exhaustivo por parte de los medios de comunicación, las revistas del corazón y, por supuesto, sus fervientes fans. Y es natural, porque nos preocupamos por ellos, nos identificamos con ellos y deseamos su bienestar. Can Yaman, siempre activo en redes sociales, ha procurado mantener informados a sus seguidores, aunque sea de forma sutil, compartiendo quizás alguna imagen de su entrenamiento de rehabilitación o mensajes generales de agradecimiento. Sabemos que está siguiendo un proceso de rehabilitación metódico, que está realizando ejercicios específicos para recuperar la fuerza y la movilidad muscular, bajo la supervisión de fisioterapeutas y profesionales de la salud. Esto implica sesiones de fisioterapia, descanso controlado y, por supuesto, un seguimiento médico continuo para asegurarse de que la recuperación sea completa, sin secuelas y para evitar posibles recaídas, algo que sería especialmente desalentador. Es importante recordar que Can Yaman es conocido por su dedicación inquebrantable. Cuando se propone algo, ya sea un papel, un entrenamiento físico o, en este caso, recuperarse de una lesión, lo hace con toda su energía y determinación. Y esto seguramente se aplica también a su proceso de recuperación. No me extrañaría nada que estuviera siendo extremadamente riguroso con su tratamiento, que estuviera cumpliendo al pie de la letra con cada ejercicio y cada recomendación para volver a estar al 100% lo antes posible. Su compromiso con su profesión es innegable y todos sus proyectos, tanto los que están en marcha como los futuros, dependen de su estado de salud y de su capacidad física. La industria del entretenimiento exige un alto rendimiento, y él lo sabe bien. Hemos visto cómo se ha hablado de sus próximos proyectos, y es natural que las lesiones de los protagonistas puedan generar dudas y preocupaciones sobre si podrán seguir adelante según lo planeado, si habrá retrasos en los rodajes o si se tendrán que hacer adaptaciones significativas. Sin embargo, la buena noticia es que hasta donde sabemos y según la información más reciente, esta lesión no ha supuesto una cancelación de sus compromisos importantes o de proyectos clave. Es probable que haya habido ajustes en su agenda, quizás se hayan pospuesto algunas actividades que implicaban un esfuerzo físico excesivo, o se haya adaptado la forma de rodaje de algunas escenas, permitiéndole participar sin poner en riesgo su recuperación. Pero la visión general es positiva y alentadora. Can Yaman está en camino de recuperarse por completo y de retomar su ritmo de trabajo habitual.
Muchas veces estas situaciones nos recuerdan la fragilidad inherente del cuerpo humano, incluso en personas que aparentan una fortaleza física casi sobrehumana, como es el caso de Can Yaman, cuya imagen de hombre atlético y saludable es parte de su atractivo. Él es un ejemplo de disciplina, constancia y cuidado personal, pero nadie está exento de sufrir un percance por más precavido que sea. Lo que sí podemos aprender de esto como seguidores y como individuos, es la importancia de escuchar a nuestro cuerpo, de no forzar los límites más allá de lo razonable, especialmente en actividades deportivas de alta intensidad, y de tomarse en serio las lesiones, por pequeñas que parezcan al principio. Para un deportista o un actor, una lesión muscular puede ser un gran obstáculo temporal, pero con la atención médica adecuada, el descanso necesario y un plan de rehabilitación correcto y bien ejecutado, se puede superar y salir fortalecido de la experiencia. Ahora hablemos un poco de la expectativa y la curiosidad que genera todo lo relacionado con Can Yaman. Él es una figura que no deja indiferente a nadie. Cada paso que da, cada decisión que toma, cada aspecto de su vida, es analizado y comentado por sus seguidores en todo el mundo. Y en esta ocasión, la noticia de su lesión ha sido un punto de debate, de preocupación, pero también de demostración de afecto y apoyo masivo. Pero lo que hemos intentado hacer aquí, en este espacio que compartimos, es ofrecerles una visión clara, objetiva y tranquilizadora de la situación. No se trata de una lesión que vaya a marcar un antes y un después de forma negativa en su carrera profesional, sino más bien de un contratiempo pasajero que está superando con la determinación, la fortaleza y el optimismo que le caracterizan. Es muy probable que en los próximos meses lo veamos completamente recuperado, con la misma energía arrolladora, el mismo carisma magnético y la misma presencia escénica que lo han hecho tan querido y admirado por millones de personas. Quizás esta experiencia le haya servido para reflexionar aún más sobre la importancia del cuidado personal, la prevención de lesiones y la necesidad de escuchar a su cuerpo. Y nosotros, como seguidores leales y agradecidos, lo que podemos hacer es enviarle todo nuestro apoyo, nuestras mejores vibras y nuestros más sinceros deseos para que su recuperación sea lo más rápida, completa y sin contratiempos posible. En resumen, podemos decir que la lesión de Can Yaman, que se produjo durante una actividad deportiva, aparentemente jugando al fútbol, fue una rotura muscular que ha requerido reposo, atención médica y un proceso de rehabilitación. La buena noticia, y la más importante a destacar, es que su estado actual es de mejora constante y se espera que se recupere plenamente, volviendo a estar en plena forma para sus compromisos profesionales y personales. Ha sido una situación que ha generado preocupación y ha sido objeto de mucha conversación, pero que parece estar en vías de solución gracias a su diligencia y al cuidado recibido. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con la información de hoy sobre nuestro querido Can Yaman. Espero que esta explicación haya sido clara, detallada y haya disipado muchas de vuestras dudas sobre su estado de salud. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia, si tienen alguna experiencia personal con lesiones musculares y cómo la superaron, o si simplemente quieren enviarle un mensaje de ánimo y fuerza a Can para su pronta recuperación. Déjenmelo saber en la sección de asterisco comentarios aquí abajo. Vuestra opinión y vuestros mensajes son muy importantes para nosotros y, estoy segura, también para él. Si este vídeo les ha parecido útil, interesante y les ha aportado la información que buscaban, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también son fans de Can Yaman, para que estén al tanto de su estado y se unan a nuestros buenos deseos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse todo lo que tenemos preparado para ustedes. Tenemos muchas más noticias, análisis y contenidos interesantes sobre el mundo del espectáculo y vuestros artistas favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y buen contenido. Un abrazo enorme a todos.